de la Policía Nacional. Vamos a conversar con profesionales en la materia, con profesionales de los derechos humanos específicamente, y también vamos a estar hablando sobre el retorno de algunos connacionales que van a volver desde Europa en un vuelo privado. Así que quiero también recordarles que la familia de Amnistía Internacional continúa activando por los derechos humanos, así que les invito a que puedan sumarse todos los miércoles a las 10 de la mañana. Hoy me acompaña Ariel Torres. Les recordamos que ya incorporamos el lenguaje de señas para ofrecerles una comunicación inclusiva y poder llegar también a más personas. Voy a esperar que se vaya sumando más gente. A ver un poquito, mientras le doy paso a la primera entrevistada. Denme un minutito. Acá voy a programar y ya estamos. Bueno. ¿Cómo están? Coméntenos desde dónde están siguiendo esta transmisión. Pueden dejarnos sus preguntas para que traslademos a las profesionales que vamos a entrevistar. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la familia baleada por efectivos de la Policía Nacional y también sobre el retorno de algunos connacionales en un vuelo privado. Así que, sin más preámbulos, voy a saludarle ya a la primera entrevistada, Diana Vargas, especialista en derechos humanos, reitero, sobre el caso disparo de policías a una familia. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Y arrancamos, queremos despejar una duda, queremos analizar el caso. Esto yo quiero decirlo, no desde frases armadas ni frases bíblicas como el que nada debe, el que nada teme. Yo quiero analizar desde la norma, desde lo que dice la Constitución Nacional, que es el pacto por el cual nos regimos todos los paraguayos. Y quiero arrancar despejando una duda que me parece así como muy importante. ¿Son legales las barreras policiales, sí o no? Sáqueme de la duda, Diana, por favor. Es una pregunta central, sin dudas. Por un lado, tenemos una constitución que garantiza o que reconoce más bien la presunción de inocencia. Entonces, vamos a partir de la base que las barreras parten de la premisa de que todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, o sea, invierte el principio. Después, por otro lado, tenemos lo que dice nuestro Código Procesal Penal, que establece unas condiciones para que a vos que estás circulando puedan registrar tu vehículo o puedan registrarte a vos y tus objetos personales. Y tiene que ser en particular en la investigación de un hecho punible, entonces que haya como algo, tengan indicios ciertos que ese auto está denunciado como robado o que ese auto participó de la comisión de un hecho punible o algún indicio que vos puedas tener algún objeto robado dentro de tu mochila, pero no es una simple presunción porque tenés cara de sospechoso, entre comillas, porque eso no existe, ¿verdad? En términos objetivos. Tienen que ser indicios ciertos. Ahora, hay un artículo que habla, que en el Código Procesal Penal, que establece los controles colectivos, por decir así, que es un poco lo que podemos decir que se enmarca estas barreras que digamos, respondiendo en forma directa a tu pregunta, podemos decir que no. O sea, pero como todo tiene sus matices, y es importante que las personas conozcan, por un lado, las normas, pero también sepan cómo administrar realidades, porque sabemos que estas barreras efectivamente se realizan y se van a seguir realizando a pesar de todas las críticas que podamos hacer desde lo jurídico y que son pertinentes porque nuestra Constitución y nuestras leyes no están simplemente ahí para quien se le ocurra cumplir, ¿verdad? Se supone que todos, y más aún los funcionarios públicos deben de cumplir. Entonces, igual es importante que después profundicemos un poco cuando sí se realizan, ¿verdad? Bien, entonces, digamos, para reiterar, oficialmente son ilegales las barreras, pero sí se enmarca, digamos, en los controles de los que estuviste hablando, Diana. Y controles colectivos, preventivos, en el marco de una investigación. Se supone Bien. que no al aire porque se me antojó. Bueno, está bien. Entonces, cuando uno pasa por una barrera, puede colaborar, digamos, con la policía, identificarse, presentar toda la documentación.
Ahora, otra pregunta que en realidad no sé si corresponde mucho a tu ámbito, pero te la hago por las dudas. ¿Tiene uno la obligación de pasar por una barrera? Quiero decir, si yo, por ejemplo, estoy yendo, veo que a una cuadra hay una barrera, ¿tengo la obligación de continuar por ese camino o puedo tomar otro camino? Porque me parece que en un Estado de Derecho también rige la libre circulación. Es así mismo, no existe obligación alguna de pasar. Uno puede decidir continuar por ese camino o elegir otro. O sea, el libre tránsito está garantizado en la Constitución. Y ahí hay que mirar, la contracara a eso es qué piensa la policía ante esa situación, como la que tuvimos recién, ¿verdad? Donde yo decido, sin siquiera, digamos, poner en peligro la vida de ningún efectivo policial que están en medio de la calle, o sea, simplemente decido retomar o girar. Y ahí es donde la policía activa lo que dentro de su cultura institucional, que todavía tiene mucho que ver con valores autoritarios, con la dictadura que no se termina de ir, activa esta figura que está demasiado metida en el ethos, en la cultura de la policía, que es la actitud sospechosa, que yo considero que es la base de todo lo que después viene. Y eso lo aprenden en el ejercicio, no lo aprenden en la academia necesariamente, ¿eh? Lo aprenden en la comisaría en el día a día y eso se va transmitiendo de generación en generación, donde sin mirar lo que dicen las normas, hay como unos criterios, a veces subjetivos, ¿verdad? De qué es actitud sospechosa. Y esa para la policía activa, digamos, sus alarmas y ahí es donde ya nos aplica para ellos las normas, si nos aplica sus pareceres, muchos de ellos prejuicios, ¿verdad? Alejados de la norma. A propósito de esos prejuicios, quiero compartir contigo, Diana, una reflexión que hizo otra periodista, Patricia Vargas, en su cuenta de Twitter diciendo, imagínate que yo salgo de mi trabajo cuando ya está por ser las 7 o el horario a partir del cual rige las restricciones de salida, salgo del trabajo, me estoy yendo a mi casa, por el camino me encuentro con una barrera, pero antes de llegar a la barrera, 1 o 2 cuadras antes de llegar a la barrera, me recuerdo que me olvidé mi teléfono en la oficina. Entonces doy la vuelta para ir a buscar mi teléfono y decime, ¿la policía en ese caso tiene la potestad de perseguirme y de balearme porque di la vuelta para ir a buscar? Porque, o sea, si vamos a presumir la culpabilidad o presumimos la inocencia, o sea, esa es un poco la duda que existe. Que si me doy la vuelta ya soy sospechoso de algo, porque eso me parece que no está en ninguna parte de la Constitución Nacional o del manual de procedimiento de la policía. Así mismo, de acuerdo al todo el marco normativo y reglamentario que rige, o sea, la Constitución, la ley y el manual de uso de la fuerza de la policía, no. Es más, esos disparos de advertencia, ya se ha dicho en un sinnúmero de ocasiones, están absolutamente prohibidos, expresamente como acto prohibido. Igualmente disparar desde un vehículo en movimiento a otro que esté en movimiento también, salvo la excepción que esté en peligro la vida o la integridad de las personas, porque ese es el bien jurídico que intentan proteger. Y ni siquiera es necesario tener esa excusa o un motivo, como decía Patricia Vargas, por ejemplo, ahora me olvidé algo y me voy. No, la razón que sea. Yo puedo decidir libremente hacer eso. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Porque también tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No queremos poner en riesgo la vida de las personas porque en términos prácticos, para la policía, esa termina siendo en la calle, que finalmente son ellos los que lastimosamente deciden lo que ocurre en la calle, termina siendo una venia para activar todos sus mecanismos, sea de persecución, sea de uso de la fuerza. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, por un lado, como vos bien decías, hay que tratar de mantener un diálogo respetuoso y colaborativo con la policía en la medida que las exigencias que nos hacen a nosotros como ciudadanos y ciudadanas sean ajustados a la ley. Una vez que se aparta, ahí nosotros también podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos, pero seamos muy conscientes de cuál es la policía que tenemos en Paraguay. Y ahí simplemente quiero ser responsable en el sentido de
importante conocer los derechos, pero también es muy importante conocer cuáles son las prácticas, malas prácticas de la institución policial que tenemos, de modo a no arriesgar nuestras vidas. Así mismo. Es conveniente entonces tener en cuenta esas malas prácticas, pero me imagino que también estamos en todos los ciudadanos en nuestro derecho de exigir que se terminen justamente con esas malas prácticas, para en vez de tener que protegernos de ellas, o sea, son ellos los que deberían terminar con esas malas prácticas, me parece. Y justamente con todo este trabajo de concientización que se hace respecto a dar a conocer los derechos a la ciudadanía y también de exigir con mayor fuerza, no solamente porque hay que entender también que esto no vamos a resolver con procesándoles y con largas condenas. Sin dudas que tienen responsabilidades y que tienen que ser atendidos por la justicia, pero difícilmente vayamos a resolver los problemas de fondo que están en realidad sustentados en un sistema, en una cultura institucional de la institución policial que propicia esta cultura de los abusos, que no va a resolverse con 2, 3, 50 policías procesados. Porque hay, por un lado, una institución policial que así los forma en el día a día, que tiene una cultura que admite, que propicia este tipo de, digamos, de prácticas que no tienen que ver con las normas, sino con lo que los superiores creen que está bien, con todo esto que se construyó a lo largo de la vida de la institución. Pero hay otro componente que no tenemos que olvidar, que es la impunidad. ¿Verdad? A lo largo también de nuestra democracia, los abusos de la policía generalmente han quedado impunes. Son casos muy concretos, hasta podemos citar, Eso te iba a porque preguntar, Diana, alzan una justamente. mano aquellos que tuvieron condena. Es que de eso también quería ahondar un poco y preguntarte si te parece que esto que pasó ahora, la familia baleada, es un hecho aislado o son varios los casos de abuso, digamos, de la Policía Nacional en este sentido. Yo creo firmemente en mi experiencia de trabajo, incluso desde dentro, desde dentro de la institución, porque estuve en el Ministerio del Interior y después monitoreando desde otra institución el trabajo de ellos. Creo que responde a una práctica sistemática de abuso, que a veces vemos en sus formas más crueles, como es el caso de balear a un niño, o bueno, otros casos así que terminaron como, bueno, en el caso de Richard, ¿verdad? De otros. Esos son como los casos más visibles, más extremos, ¿verdad? Lo mismo si hacemos el paralelismo en la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Vemos el feminicidio como la cúspide. Pero ¿qué es lo que tenemos en realidad día a día en las calles y en las comisarías? Actuaciones policiales que en un alto porcentaje no están de acuerdo a los procedimientos que tienen que cumplir, sino de acuerdo quizá al humor del día, de acuerdo a la práctica policial, de acuerdo a la cara, ¿verdad? A la aportación de cara que uno tenga, si es que puede o no exigir algún al pago, ¿verdad? Para evitar ya sea ser procesado, lo que sea. Eso es lo que rige lamentablemente la práctica policial en el día a día en Paraguay. Entonces, este hecho no es aislado, simplemente es una demostración cruel de una institución que tiene esta cultura del abuso y donde no rige precisamente el Estado de Derecho, que significa que las normas son aplicables para gobernados y para gobernantes, o sea, también para los funcionarios públicos. Pero repito, es parte de un sistema, de una cultura de la institución que está muy arraigado y con expresiones como la del ministro del Interior, por un lado, y por otro, una ciudadanía que todavía no incorporó valores democráticos y que, como esa frase que decías al inicio, ¿verdad? Que todavía sostiene esto del que nada debe, nada teme, que uno debe estar a lo que la autoridad le exija, así sea que esa exigencia sea al margen de la ley incluso, ¿verdad? Porque resulta que uno nada teme. Entonces, esos son renuncias a nuestras libertades que incluso nuestra Constitución ya en el 92 nos reconoció, pero todavía tenemos una escasa cultura democrática. Por eso es que tenemos estas reacciones ciudadanas. Qué interesante esta conversación, Diana. Te agradezco mucho por compartir este tiempo con nosotros. Les recuerdo a la gente que está siguiendo esta transmisión que la conversación en realidad la hacemos entre todos, así que si tienen preguntas, pueden dejar en los comentarios que vamos a ir leyendo. A ver un poco, acá estoy leyendo. ¿Qué saben ustedes de obligaciones? Nos dicen.
pero estamos conversando, estamos basándonos en lo que dice la Constitución Nacional, en lo que dicen las normas. Yo quiero reiterar eso que decía al principio, Diana, que no podemos regirnos nosotros por frases bíblicas, ni por frases armadas, ni por frases que suenan muy lindas, como por ejemplo el que nada debe, nada teme, porque o sea, no le juzgamos a una persona por esas frases, o sea, nos regimos por lo que dice nuestra norma, debemos ajustarnos a nuestra norma y a la Constitución Nacional. Y sobre el punto, mencionaste hace rato un punto que me llamó mucho la atención y me gustaría que puedas explicarnos el uso proporcional de la fuerza. ¿Qué es eso, Diana? Hay 3 principios que sobre todo rigen el uso de la fuerza, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Que uno de ellos es el que acabas de mencionar, que es la proporcionalidad, otro es la racionalidad y otro es la necesariedad. Como tal, a que la actuación que tenga la policía en esa situación y el uso o el grado, el nivel de uso de la fuerza que tenga sea proporcional al que está haciendo el otro, a quien supuestamente intenta neutralizar. Y hay que tener algo como central. ¿Qué es lo que busca esa intervención? Busca proteger ¿qué cosa? La vida y la integridad de las personas. Ese es el bien jurídico supremo. Los bienes, todo lo que esté después, están en segundo y tercer plano. Entonces, por ejemplo, vayamos al caso concreto para no hablar en abstracto. Ese vehículo que retoma, decide no pasar por ahí y empieza a circular a gran velocidad, ¿sí? ¿Estaba generando algún peligro para el personal policial o para terceros que circulaban? No. Primera cuestión. ¿Tenemos algún elemento que pueda hacer presumir que iba a generar algún daño, que iban a disparar? ¿Se vio algún arma desde la ventanilla? ¿Se escuchó algún disparo desde ese vehículo? No. Entonces, ahí vemos que racionalmente no tenemos ningún elemento objetivo que que nos dé indicios para estas 2 primeras preguntas que hacía, ¿verdad? Entonces, eso hace que no sea necesario que yo utilice un arma letal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el bien jurídico que voy a poner en riesgo? Y la vida y la integridad de las personas, que se supone que es la razón de ser de la institución policial. Y ahí pues se desnaturaliza. Lo mismo con relación a la intervención ante la cuarentena. Si se hace todos estos controles, se supone que es para cuidarnos entre todos, como dice el hashtag, ¿verdad? Pero si en el marco de cuidarnos entre todos se van y hacen un procedimiento que les meten a todos en un mismo recinto, en una misma celda pequeña, en condiciones de hacinamiento, ¿dónde está el nos cuidamos entre todos? Si la intervención lo que buscaba era prevenir la propagación de un virus, pero resulta que mi actuación en consecuencia lo que hace es complicar aún más el asunto que yo pretendía prevenir. Ese es el análisis constante que tenemos que hacernos cuando miramos una actuación. ¿Es o no coherente con los fines que busca? Y no, si salgan a disparar porque presumen, ¿verdad?, que es una actitud sospechosa cuando no tienen ningún elemento subjetivo, entonces esa actuación, utilizando el arma de fuego como lo hicieron, no es proporcional a lo que estaba haciendo el otro. No se hace necesario porque el otro no generaba un riesgo, ¿verdad? Y tampoco es racional porque no había ni un elemento objetivo. Correcto, y además me parece muy acorde ese ejemplo que decías de, bueno, nos cuidamos entre todos, es el mensaje, pero después le aprendemos a unas cuantas personas y les metemos a todos en un recinto donde se encuentran otra vez en condiciones de hacinamiento y, en fin, la hipocresía, como se está diciendo en Twitter. Diana, para cerrar esta conversación, me gustaría pedirte alguna sugerencia para mejorar justamente el actuar de los y las policías, teniendo en cuenta que, bueno, que son una institución, la institución rectora de la seguridad interna. Por un lado, creo que es clave la conducción civil de la policía, y a eso me refiero, que el Ministerio del Interior asuma que es necesario que en el marco de una política de seguridad ciudadana, superando, digamos, viejos modelos autoritarios, le imprima un direccionamiento político con un enfoque de derechos, que eso va a requerir una serie de reformas profundas al interior de la institución policial,
donde por un lado se tiene que fortalecer las instancias académicas que son importantes, y que han sido fortalecidas en los últimos años, pero vemos que es insuficiente, porque tiene que ver todavía con esto que decía de la cultura institucional del abuso, donde hay absoluta tolerancia. Entonces, estas malas prácticas se instalan y se replican sin ningún problema porque los superiores admiten y porque hay una impunidad sistémica. Entonces, esa reforma tiene que venir desde la autoridad política, una autoridad política que tenga claro los principios de una seguridad centrada en las personas y no así en el mantenimiento del poder. Y creo que a partir de allí el resto de las acciones van a llevar a tener finalmente una policía no militarizada, una policía profesional, porque eso, y sobre todo confiable, porque lo que necesitamos entender es que el lema principal de las policías en el mundo es servir y proteger. Entonces, no necesitamos una policía a la cual temer, sino una policía que efectivamente todo ese esfuerzo, que hay muchos uniformados que bien lo realizan, ese esfuerzo la ciudadanía lo sienta en su día a día. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Diana Vargas estuvo conversando con nosotros sobre el caso de la familia que fue disparada por agentes de la Policía Nacional. Y me quedo con esa última frase que decía que la policía está para servir y para cuidarnos, y que nosotros no deberíamos temerles, al contrario, la ciudadanía debería reconocer el trabajo que, por cierto, lo hacen muy bien muchos y muchas de ellos. O sea que tampoco estamos generalizando ni nada, pero bueno, estuvimos entonces, reitero, conversando con esta especialista en derechos humanos, Diana Vargas. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar sobre el retorno de algunos connacionales que están volviendo desde Europa en un vuelo privado. Para ello quiero saludarle a Alejandra Burró. A ver, Alejandra, si podrías conectarte. Ahí estás. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, Alejandra Burró, presidenta y fundadora de la agencia de viajes Boarding Pass. Quería preguntarte sobre este vuelo privado que va a hacer posible el retorno de algunos connacionales. ¿Cuántas personas más o menos son? Tengo entendido que retornan el 4 de junio, Alejandra. Así es. Este es un vuelo charter realmente con la compañía aérea Air Europa. Y están viniendo 332 compatriotas y algunos paraguayos radicados en el Paraguay, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Así que así se conforma nuestra lista de pasajeros. ¿Cómo hicieron para, bueno, todo ese proceso de inscripción, de selección de las personas? Si puedes comentarnos un poco también el contacto que tuviste con nuestra organización, que se tuvo con nuestra organización. Sí, el tema surge de la siguiente manera. Tuvimos contacto con la gente de Cancillería realmente, donde manifestábamos que estábamos en contacto con gente de las embajadas europeas, sabiendo que habían ciudadanos europeos varados en el Paraguay. Entonces quisimos, era de público conocimiento la enorme cantidad de compatriotas que estaban queriendo regresar. Entonces tomamos contacto con ellos para comenzar a trabajar. Este proceso de selección, yo tengo entendido que todas las oficinas consulares trabajan activamente registrando a todos nuestros compatriotas que están en los diferentes lugares del mundo. Pero a raíz de que fue esta una iniciativa privada, por así decirlo, nos sugirieron las oficinas consulares que, además de las publicaciones que ellos harían a través de las redes sociales, ¿verdad? Nosotros también publicamos los teléfonos que iban a estar habilitados para esta operativa, y funcionó así. Funcionó realmente con una avalancha de más o menos 1,000 llamados por día, que es lo que recibíamos hace exactamente 8 días atrás. Bueno, y es importante mencionar, para la tranquilidad también de todos y todas, que me imagino que se van a tener en cuenta todas las medidas y recomendaciones sanitarias. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso, sobre cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que van a tomar
antes, durante y post vuelo? Mira, ese es un tema que realmente a mí no me compete directamente, pero sí estoy enterada porque estamos trabajando muy de cerca con la gente de Codena, ¿verdad? Y con las oficinas consulares también. Se están tomando absolutamente todos los recaudos. Estas personas que van a subir al vuelo charter, que sale este jueves, ¿verdad? 4 de junio, están todos identificados, quiénes van a albergues, quiénes van a hoteles de salud y quiénes van a cuarentena domiciliaria, con dirección, con teléfono, con absolutamente hasta el más mínimo detalle que te puedas imaginar como referencia de los diferentes lugares donde van a ir las personas que fueron autorizadas a ir a cuarentena domiciliaria, que también se hizo con una rigurosidad extrema, por eso había mucha ansiedad de parte de los pasajeros, porque esto no se pudo, esto no se resuelve así de un momento para otro. Nosotros pudimos sentir esa desesperación de la mayoría, ¿verdad? Por no querer, lógicamente, venir a un albergue o por tener preexistencias o tener realmente situaciones que imposibilitan personas muy mayores. Pero realmente puedo decir, porque he trabajado muy de cerca, que la gente de Codena ha tomado estrictamente los recaudos para dar esas autorizaciones que recién se conocieron el día de ayer, solamente por la rigurosidad, o sea, no por ninguna desidia ni ninguna falta de querer tomar decisiones, que es lo que de repente en algunos casos lee nuestra gente dentro de esa ansiedad que tiene, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, y mencionaste el tema de los albergues. Te quería preguntar también en ese sentido si es que recibieron apoyo, digamos, para obtener albergues estatales para esas personas que no pueden pagarse su hotel salud, y en general, ¿cuál fue tu experiencia para coordinar el apoyo también a los connacionales, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad? Bueno, ahí te quiero contestar algo que al comienzo pasó un poco de largo y que fue muy importante. Yo tuve contacto directo desde el día 1 en que tomaron conocimiento que estábamos a cargo del vuelo a través de la organización de ustedes. Eso fue muy importante porque la verdad que además de haberle puesto un oído, como se dice así, muy fino a todas las solicitudes que teníamos, porque realmente, como yo explicaba al gobierno, cómo hacer un análisis de repente quién es más vulnerable que quién, cuando nosotros veíamos que la inmensa mayoría realmente podía, con mucho esfuerzo, hacer el pago del pasaje, pero ya no realmente el alojamiento. Entonces, tengo que decir que ahí realmente yo tuve un apoyo constante de parte de la organización, de parte de Amnistía, donde me iba pasando informaciones. Yo trataba también dentro de la lista que recibíamos de ver, ¿verdad?, de que estemos tomando en cuenta los casos que tal vez yo no conocía en profundidad, pero que sí conocían ustedes, y también las oficinas consulares que después fueron enviándonos esas informaciones. No pudimos incluir al 100% de las personas por razones obvias. Este avión tiene una capacidad y es realmente evidente que hay mucha gente que ha quedado pendiente, que se ha quedado sin poder regresar a su tierra. Así que eso es una realidad de que realmente, lamentablemente, como digo, nos hubiera gustado a la gente que es la mayoría, ¿verdad?, que exterioriza, que está sin trabajo, que necesita volver, que está en una situación ya realmente muy, muy precaria de estos últimos meses. Así que realmente, como te digo, fue muy desesperante realmente poder incluir, o sea, o confirmar, y nos hemos solamente dedicado a respetar estrictamente el orden de las llamadas que entraban, que como yo te digo, éramos varias personas en simultáneo que hacíamos ese trabajo, y a través de los correos electrónicos también que estaban habilitados. Y después, lógicamente, sí, caso por caso, escuchando realmente las urgencias
que evidentemente no podíamos dejar pasar por alto y que eso trabajamos muy de cerca, tanto con la oficina consular como también, lógicamente, con Amnistía. Operativo exitoso, podríamos decir entonces, Alejandra. Y sobre este punto te quiero preguntar también, ¿cuál es la experiencia de este trabajo conjunto, ¿verdad?, entre el ámbito privado, el Estado y la sociedad civil? Y en base a esta experiencia, también, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para dar a las autoridades para asegurar también el retorno de los connacionales, de nuestros compatriotas? El trabajo en equipo es siempre exitoso. Y el trabajo en equipo es el que realmente trae como consecuencia, como se dice, el poder lograr lo que se ha logrado. Porque la verdad es que nosotros tenemos la logística y la operativa de un vuelo de esta envergadura, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ese es nuestro trabajo, es lo que sabemos hacer. Paralelamente a eso también era muy importante realmente por la situación de la pandemia, ¿verdad?, poder cumplir con los requerimientos del gobierno para que realmente la gente pueda llegar. Una cantidad de formularios que tenían que ellos rellenar previamente, informaciones que pedían, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad?, también fue posible gracias a que tuvimos también la colaboración permanente de parte de ellos para que realmente podamos tener esa información, porque finalmente esto está todo realmente centrado en la Oficina Consular de Madrid, de donde todos los demás consulados del mundo están en contacto. Entonces, realmente fue providencial ese contacto para poder manejar la información, que es muy importante, y eso nos ayudó porque ellos también hacían permanentemente, como te digo, comunicados e informaciones que lógicamente la gente que está al pendiente de venir está revisando esas informaciones permanentemente, ¿verdad? Así que yo creo que fue verdaderamente una experiencia desde ese punto de vista, como yo digo, gratificante, porque nos dimos cuenta que haciendo el trabajo en conjunto entre todos se pudo lograr que vengan hoy estas 332 personas que están viniendo y que, como digo, ¿verdad?, también la gente del CODENA que está trabajando y que ha trabajado desde el día 1 que se enteraron de la venida de este vuelo, ha sido posible duplicar los albergues que en un primer momento, ¿verdad?, tampoco estaban disponibles. Luego, al tener conocimiento de esta gran cantidad de compatriotas que venían y de otros vuelos que también están viniendo en simultáneo, trabajaron intensamente por habilitar nuevos albergues. Entonces, yo creo que realmente eso también hizo posible de que pudieran venir más cantidad de compatriotas. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bueno, estuvimos conversando también en esta segunda parte de mitad de semana con Alejandra Burró, presidenta y fundadora de la agencia de viajes Boarding Pass, sobre el vuelo retorno de connacionales desde Europa, más de 300. Y a propósito, quiero cerrar este bloque también, acá estoy con todas mis ayudas, recordándoles que estamos llevando a cabo la campaña Nuestro Hogar, Nuestro Derecho en las redes sociales. Pueden fijarse, estamos citando algunos artículos. Por ejemplo, voy a leer este: todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Los habitantes pueden ausentarse de la República o volver a ella. Artículo 41 de la Constitución Nacional. Les leo de nuevo. Está esto en nuestras redes sociales. Artículo de la Constitución Nacional. Todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Los habitantes pueden ausentarse de la República o volver a ella. Es el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Está bien? Voy a leerles otro que me parece muy importante. Denme tiempo, estoy acá. Dice: nadie puede ser privado del derecho a ingresar en el territorio del que es nacional. Artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es en el marco de nuestra campaña digital, Nuestro Hogar, Nuestro Derecho, Oreroga, Ore Derecho, ¿verdad?, en guaraní. Y bueno, quiero agradecerles a todos y a todas por sumarse a esta transmisión, como todos los miércoles,
Nos reunimos para hablar sobre los temas que están siendo tendencia desde la perspectiva de los derechos humanos. Nos encontramos el próximo viernes, pero atención, antes de eso, la cita es el viernes, pero por Instagram Live, en el After de los Derechos a las 19 horas. Nos vemos, un abrazo, chao, chao.